La exposición que hoy presentamos se enmarca en un proyecto de mayor envergadura denominado Hábitos Ciudadanos y Contaminantes Emergentes, que está orientado a hacer frente al reto de la contaminación difusa en las cuencas urbanas. Este proyecto está concebido en un espacio de colaboración público-privada del sector del agua, propiciado por Aclima y que tiene como objeto apoyar a la cadena de valor de este sector. En dicho proyecto participan los consorcios y mancomunidades de Aguas de Euskadi y la Agencia Vasca del Agua, URA. En la que queremos hablar de algo de lo que habitualmente se habla muy poco, ¿no? Que es de lo que no vemos, del sistema de saneamiento que tenemos bajo nuestros pies y que supone una parte importantísima de las inversiones que hacemos todos los días y sobre todo supone una de las piezas clave de la calidad de nuestra vida urbana. Pero, como tantas otras cosas que no se ven, suelen pasar o queremos que pasen desapercibidas, ¿no? Hemos visto que la basura, la recogida de los residuos y el tratamiento se ha convertido en uno de los temas clave estratégico para la calidad de vida y para garantizar nuestro futuro también, ¿no? Cada vez que hacemos una obra solemos decir que bueno, lo más importante está debajo, pero lo decimos y después no hablamos prácticamente nada de lo que tenemos debajo, en el subsuelo, ¿no? Y yo creo que, bueno, aunque esta campaña que desde la mancomunidad y del conjunto de mancomunidades, porque sé que es una iniciativa institucional, esta iniciativa que se ha puesto en marcha da un poco de miedo, porque yo que he pasado estos días con el autobús y he visto ahí al monstruo este acechando, entiendo que de esto se trata, ¿no? De llamar la atención, de alertar, de explicar que aquí debajo tenemos una infraestructura de saneamiento muy importante para nuestra calidad de vida, que tenemos que sentirnos orgullosos porque no todas las ciudades, desde luego en Europa y en el mundo mucho menos, tienen esto y que tenemos que cuidarlo. Kontzientziazioaz ari gera, sentsibilizazioaz ari gera, eta hori aipatzen dugun aldiro badakigu gaur mugarri badela, badakigu hemendik hilabete batzutara beste mugarri batzuk jarri beharko ditugula eta etengabe segitu beharko dugula. Egia da desagertu egiten dela gure lurra azpilan edo gure etxe azpitatik desagertu egiten dira, komunetik bera botatzen ditugun horiek desagertu egiten zaizkigu. Oso jakitun gera eta oso kontziente gera, gero eta gehiago, erabilera desegoki horrek sortarazten dituen zenbait eragozpen. Prácticamente en nuestro territorio, la gran parte, la mayoría del agua que cogemos de los ríos es para el uso del ciclo urbano, tanto para nuestras viviendas como para nuestras industrias, para nuestras ciudades. De este ciclo, prácticamente resulta que el 80% del agua, de la carga contaminante, de la contaminación que llega a nuestros ríos, viene de este ciclo urbano. Destacar la importancia que tiene, y es una cosa que venimos repitiendo mucho, la importancia que tiene una gestión profesional, la importancia que tienen los entes gestores para que este ciclo se haga bien y para que a nuestros ríos llegue el agua cada vez en mejor condiciones. Es que sea una exposición palpable, que el ciudadano de a pie sepa realmente el problema que tenemos las operadoras de agua en el País Vasco y con todo lo que vertemos en el váter. Entonces, bueno, la exposición esta, lo que queremos es que veáis, que toquéis, porque como bien han comentado mis compañeros, la red de saneamiento está en el subsuelo, en el día a día no vemos qué es lo que pasa. Y bueno, la verdad es que tiene su complejidad y hay que gestionarlo. Os invito a que toquéis, miréis, os acerquéis y lo que sí que pediría a toda la ciudadanía es que realmente creo que ha quedado bastante claro que el inodoro no es el cubo de la basura y que lo único que realmente tenemos que tirar por el inodoro pues es el papel higiénico, que es lo único que realmente admiten las infraestructuras.